durante todas estas semanas con la visión de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el sector de la gran empresa del país, las micro y pequeñas empresas y por supuesto el sector de transporte público de pasajeros. En esta oportunidad hacemos este abordaje y es importante, César, sentar los precedentes. ¿Qué le dicen sus investigaciones periodísticas sobre el inicio de la extorsión en El Salvador? ¿Fueron realmente las pandillas quienes incursionaron en este lucrativo negocio o era ya una actividad de la delincuencia organizada y semiorganizada? A ver, bueno, gracias de nuevo. A ver, nosotros, por lo que hemos visto, los pandilleros en muchas ocasiones han funcionado como replicadores de estrategias criminales que ya se utilizaban en el país. La experiencia lo que nos dice es que las actividades criminales van en desarrollo y van evolucionando. Así como, por ejemplo, los grandes, bueno, voy a hacer una pausa. Las personas que de alguna forma se han dedicado en gran medida al narcotráfico en el país, que para el panorama regional no son grandes narcotraficantes. En el caso de grupos de narcotráfico muy establecidos, podemos hablar de Guatemala y Honduras, donde hay grupos que sus cabezas han sido extraditadas a Estados Unidos, que han sido mira de organizaciones internacionales. Las organizaciones que aquí en El Salvador comenzaron lo hicieron con otras actividades criminales menores, ¿no? Y esto fue evolucionando en el caso hacia el narcotráfico. Por ejemplo, gente que se dedicaba a contrabandear cosas como productos lácteos o productos o cualquier cosa que se pueda contrabandear, evolucionó en algunas partes del país hacia el narcotráfico. Esto lo traigo de referencia para decir que, al igual que fue con estos grupos de criminales, las pandillas no fueron los primeros, los pandilleros, los que habían acá, que se dedicaron a la extorsión, ni mucho menos. O sea, hubo grupos más pequeños, criminales solos, que ya extorsionaban a pequeños comerciantes, a transportistas, antes de que las pandillas, alrededor de la primera parte de la década de los 2000, comenzara a dedicarse a esto. Lo que pasa que ellos, por su estructura, ahora son como la organización evidente que más extorsiona, que está más a la vista que extorsiona, porque su economía criminal se nutre de eso. No hay que olvidar que en el contexto de la tregua, no sé si usted lo recuerda, en 2012 hubo una gran frase de uno de los mediadores de la tregua, del señor el obispo Colindres, que decía que no podían meterse con la extorsión, con los pandilleros, en esa negociación, porque de eso vivían, y precisamente de eso viven. Entonces digamos que son como los más obvios con los que están ahí, pero no fueron los primeros. Los pandilleros fueron evolucionando. Y aquí recordemos que aquí tuvimos primero un tipo de pandilla que luego se hizo como mucho más profesional con la llegada de cientos de deportados y que tuvo más estructuración cuando aquí el sur, como se llamaba, se rompió y que ya las pandillas fueron una estructura criminal un poco más organizada y comenzaron a sistematizar la extorsión y tuvieron extorsiones de grupos determinados como los transportistas, por ejemplo. Pero no son, contestando la pregunta, no son los primeros. Lo comenzaron a hacer y ya lo hacían antes otras personas. ¿Y qué dice la investigación periodística? El representante de la Mesa Nacional de Transporte, que es la gremial de gremiales del transporte colectivo, dice que ellos tienen registros entre el 2001 y 2003 de manera esporádica a ciertas rutas y no de manera generalizada. Pero ellos ya como empresarios comienzan a sistematizar a partir del 2004. Pero ¿hay alguna información que nos dé pista de a dónde comenzó o fue el sector de transporte público de pasajeros el primer escenario víctima? No fue el primer escenario víctima. Yo creería que el gran escenario, si lo vemos como un microcosmos, donde las extorsiones fueron más evidentes y donde confluye tráfico, comercio informal, transporte, comercio formal también, mercados, el centro histórico de San Salvador. Ahí fue también el establecimiento de algunas importantes clicas, tanto de la Mara Salvatrucha como del Barrio 18, y que comenzaron a tener un nicho y control del centro histórico. Si la gente dice que tiene, varias gente coincide que los inicios de la extorsión
para el sector transporte, para algunas ventas informales, fueron entre 2001 y 2002. Pero yo, pese a que he escuchado muchas veces eso, yo creo que nadie puede decir a ciencia cierta en esta fecha comenzaron como tal. Sí podemos establecer periodos donde hubo fortalecimiento de las pandillas y que por lo tal hubo un incremento o notoriedad de las extorsiones, que fue a partir de las reacciones que tuvieron los grupos de pandillas a acciones concretas gubernamentales. Eso sí podemos establecerlo. Pero yo creo que mal haría alguien en decir, porque yo he escuchado incluso que han dicho, en 2005 las pandillas comenzaron a extorsionar. Eso no es cierto, ¿no? Lo hacían desde antes. Lo que pasa es que las pandillas fueron notorias, su actividad fue particularmente notoria como respuesta a estrategias gubernamentales. ¿A qué me refiero? El plan mano dura. El plan mano dura, ahí yo puedo sí establecer que eso hizo que las pandillas se fortalecieran de una forma muy, muy específica y comenzaran a tener la extorsión como una salida de sostenibilidad económica para ellos. Eso sí. Y eso fue en el gobierno del expresidente Francisco Flores. Bueno, eso sí podemos establecerlo. Pero yo creo que mal haría alguien en decir se comenzó acá. Nosotros hemos preguntado a la gente en la mesa de transporte sobre sus registros y ellos tienen datos que son muy valiosos. Pero lo que no han hecho nunca creo que es sistematizar toda la información que tienen. No lo han hecho ni en extorsiones y no lo han hecho tampoco en homicidios que tienen que ver con empleados de las rutas de transporte, cobradores, despachadores, motoristas o gente que esté en los puntos de transporte. Entonces hay información valiosa, pero que hay que tratarla con pinzas porque no sabemos cómo se han sistematizado. En el caso de las extorsiones, por ejemplo, cuando en algún momento el señor René Velasco, por ejemplo, que ellos manejan información, ya le digo, valiosa, pero nos explicó cómo hacían ellos para cuantificar la cantidad de extorsiones, de millones que pagan por extorsiones cada año. Es un cálculo bastante por encima. Es un cálculo basado en un multiplicar más que en llevar una lista de todos sus agremiados, de cuánto pagan. No, es un cálculo, pero que creo que está sin mucho asidero, pues. Entonces, ese sector que ha sido como uno de los más golpeados por la extorsión, tampoco se ha preocupado por tener una información que sea totalmente veraz al respecto. Y eso fue en una investigación que acabamos de hacer, una de las cosas que más nos llamó la atención. Porque nosotros pensábamos que en ese caso los transportistas iban a ser los que iban a tener más ordenada su información. Y no es cierto. Entonces, nosotros hicimos algunos cálculos, pero que ya digo, son estimaciones de cuánto puede ser, pero eso depende. De hecho, en las operaciones últimas de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil se encuentran cuadernos, libretas de parte de los miembros de las estructuras que ellos sí llevan un control, ya sea abiertamente o en algún tipo de clave, pero sí tienen un registro por zona, por sector, por industria. Ahora, ¿en qué momento, César, las pandillas toman la decisión de hacer un giro dramático a convertir la extorsión en una fuente primaria para sus operaciones? Yo creería que eso fue durante la administración del expresidente Saca, porque fue el segundo golpe, porque para mí, en mi modo de análisis es que hay que ver que las pandillas evolucionan según la respuesta que le dan a las estrategias de gobierno. Podemos hablar en concreto del plan mano dura y luego el super mano dura. Y esos planes hicieron, cuando las separaron a las pandillas, recordemos, en cárceles, porque antes estaban todas juntas, ¿no? Y cuando los hicieron cuarteles generales de cada una, tanto Ciudad Barrios para la MS, al principio fue la 18 y después fue la MS y así, viceversa. Eso hizo que las pandillas se estructuraran mucho mejor. Ese periodo, además, hizo que las pandillas tuvieran varios sistemas de cobros, en el caso del transporte. Y lo que comenzó como un peaje, ¿no? Era como que si el bus pasaba por una zona, pagaron una extorsión. Si pasaba por otra, se hiciera mucho más sistematizada. Entonces, podemos hablar de varios cobros, de sistemas de cobro de las pandillas. Podemos hablar, por ejemplo, directamente lo que paga el empresario. Y es decir, vaya, la pandilla llega al punto de buses o al grupo de empresarios de una ruta y sabe que a la semana le tiene que pagar, pongámosle $500, ¿no? Entonces el empresario tiene dos salidas. Dice, ok, te pago eso, y ya significa que ya no te voy a pagar por cada peaje que voy pasando, ¿no? Y la otra
lo que hace el empresario es que lo paga así, o directamente es una cosa bien extraña, pero por ejemplo hacen que los motoristas en algunos casos paguen por trabajar, porque ya se están descontando la extorsión ahí. En otros, lo que hacen, por ejemplo, la ruta, y este es un caso que publicamos nosotros en Factum, la ruta 30B, lo que tenía que era, le descontaba como parte de la planilla a los motoristas. Entonces, por ejemplo, uno podía ver la planilla de algunas que vimos de empleados, y tenían IS, Seguro Social, tanto, AFP, tanto, extorsión Barrio 18, tanto. Ni siquiera disimulada como un concepto o un préstamo personal. No, porque eso es lo importante aquí. La extorsión se ha hecho una cosa tan cotidiana, no solo para los pandilleros que subsisten de ella, sino para los empresarios, que ya ni siquiera es un problema. Mucha gente ya no lo ve como un problema social importante, sino que lo ve como un costo. Y si uno habla con muchos empresarios, lo que le dicen es, pues sí, es un costo. Yo una vez hablaba con un distribuidor de plásticos muy importante del país, y decía, a mí me sale más fácil ponerlo como un costo de mi empresa que ir a denunciar. Pero en el sector transporte no se vislumbra que ese costo de la extorsión se esté trasladando en el costo del pasaje, porque hay una regulación. Y porque reciben subsidio. Es que, a ver, si el subsidio no existiera, y bueno, aquí nos podemos meter porque el tema de transporte es tan amplio, y hay muchos, por ejemplo, transportistas que ni siquiera tienen varias unidades y reciben subsidio por cada unidad y no sacan la mitad y se quedan con el subsidio. Ese tema bien es amplio, pero si no tuvieran ese subsidio, la realidad fuera otra. Porque entonces el costo los trasladarían directamente al usuario. Muchos transportistas dicen, ya no nos den subsidio. Hay un grupo, no todos, ¿verdad? Hay un grupo que dice, ya no queremos subsidio, lo que queremos es que nos dejen cobrar la tarifa que nosotros consideramos justa de acuerdo a los estudios que hemos hecho. Hay estudios y los presentan y todo. Y queremos cobrar 50 centavos o 60 centavos por pasar. Y ellos están incluyendo la extorsión a eso. Porque la mayor parte de empresarios paga extorsión. Es raro el que no lo haga, pero existen transportistas que no pagan extorsión y que tienen su forma de explicarlo. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión, y ya creo que aquí también ha venido un montón de veces, no digo a este programa, sino que al canal, el señor Catalino Miranda, por ejemplo, que dice que no paga extorsión y no paga extorsión. Lo que pasa que él tiene un poder dentro del sistema, no solo poder económico, sino que influencia política que le permite muchas cosas, y tiene un sistema de vigilancia impresionante, sinceramente. No todos los transportistas tienen 400 buses como él tiene, microbuses como tiene él, sino que tendrán menos y así. No todos pueden darse ese lujo. No todos creen en las instituciones. No todos creen que denunciando esto pueda llegar a una investigación que dé con los extorsionistas. Y eso pasa también por la desconfianza que hay con las instituciones. Y hay una cosa que es cierta: cuando hay una denuncia por extorsión, la policía siempre o casi siempre llega con el extorsionista. O sea, es una contradicción, porque mucha gente cree que no sirve para nada denunciar, pero tal vez si se dieran cuenta que denunciando puede ser que haya una solución para su problema. Pero el problema, digamos, que es mucho mayor. En torno a la extorsión, lo que me ha dejado esta serie también, César, es que existen muchos mitos en relación a la extorsión. Uno de ellos es sobre las estructuras de las pandillas. ¿Ambas utilizan el sistema de la extorsión por igual, o hay una que prevalezca sobre su método de ingreso para subsistencia de sus operaciones? Yo creo que, y no sé cuáles son esos mitos, me gustaría saberlos. Sí, que la MS es una pandilla más sofisticada, sí, que le encanta más el dinero, el tema del buen vivir, de los recursos, de las inversiones, y que Barrio 18 pues es una pandilla como tal vez no tan sofisticada en cuanto al tema del manejo de las finanzas, sino que van más a operaciones de enfrentamientos, de más violencia. Pero yo creo que eso no es así. Lo que pasa es que estamos partiendo de un hecho erróneo, que es pensar que la pandilla es como un todo uniformado, y no es así. Es decir, de hecho, las medidas extraordinarias, y lo menciono porque creo que es bien importante para entender el contexto actual, las medidas extraordinarias hicieron
un cambio en la estructura de las pandillas. Es decir, realmente hubo un aislamiento de la, digamos, ¿cómo que le llaman ellos? La ranfla histórica respecto a la libre, como llaman a los pandilleros que están fuera. Y los pandilleros que están fuera, no crea que tienen una dirección y que todo el mundo hace caso en la dirección. No, hay muchas cosas que se salen de esa lógica y que según la clica del programa actúa de una forma diferente. Y esto me refiero porque si bien es cierto que hay en la MS no hay una ruptura o no se terminó de romper, porque sí hay disputas internas y las hubo, pero no se terminó de romper como lo hicieron en el barrio 18, eso no quiere decir que el barrio 18 no tenga un sistema de extorsiones, que canchas de barrio 18 no tengan extorsiones focalizadas y que las estén llevando muy bien. Yo creo que en ambas pandillas hay grupos de pandilleros que se dedican a esto de una forma sistematizada y que saben lo que hacen. ¿Cómo opera el principio de que una ruta hace su recorrido por diferentes territorios donde operan diferentes estructuras? ¿Hay un respeto entre ellos? ¿Esta ruta es mía? ¿Esta unidad es mía? ¿O ambas rutas, ambas pandillas reciben extorsión de manera diferente? Depende. Yo no hay una respuesta para esto, pero sabemos de rutas, por ejemplo, que sí le pagan a las dos pandillas, y hay rutas que solo le pagan una y la otra respeta. O sea que depende. Y en el centro histórico se miran cosas interesantes y rutas que le pagan directamente en el punto está y le paga a la pandilla que opera ese lugar, y al punto de llegada le pagan a la otra, y hay otras que solo le pagan a una. No hay un sistema único, porque a veces pensamos que y esto yo lo pensaba antes también, como que la MS era súper estructurada o que era una jerarquía total, y no. Y cuando vemos, ni todos los empresarios le pagan solo a una pandilla, o depende de cada caso, no es una cuestión totalmente homogénea, y eso cuando estás en el terreno te das cuenta, porque al final la lógica de los pandilleros varía según el transportista, varía según el empresario. A ver, en algunos casos, digamos, las investigaciones contra las extorsiones, nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado algunos pandilleros en el manejo de la extorsión. Porque, por ejemplo, el caso, no recuerdo si es Jaque o la otra operación, ¿cómo se llama ahorita? Se me ha olvidado el nombre. Pero una de las últimas operaciones contra la Tecana. MS, no sé Arpón si es del Pacífico. Sí. Descubrió una cosa muy interesante, y era, no sé si usted lo conoce, el caso de la Ruta 6, y con un pandillero, Jaque. Pues el pandillero Mongo, cómo mutó de cobrar extorsión a aliarse con un transportista para poder hacer ya lavado de dinero a través del sistema de transporte. ¿Eso quiere decir que toda la MS esté haciendo eso? No. Quiere decir que hay un grupo de pandilleros que vio eso, una oportunidad. Pero habla de la sofisticación de la pandilla, sí, pero en particular de un grupo de individuos. Entonces, yo sí soy bien cuidadoso con eso, porque antes de investigar muchas cosas, hablábamos como que si fuera un todo y que las pandillas actuaban así. No. Como un manual de extorsión en el cual tenía que apegarse a un protocolo. Sí, yo creo que cometimos ese error mucho tiempo, porque no entendíamos bien el sistema, y no entendíamos a la pandilla. La pandilla es un animal que muta, es un animal que está vivo, pero que no es solamente una cosa, sino que son un grupo de cosas que hacen un puño, por ejemplo. Son varios dedos que hacen un puño, pero no todos operan de la misma manera. No todos tienen los tratos con los empresarios como una forma uniformada. Entonces, eso sí es bien importante decirlo. Operación Jaque y este caso de la Ruta 6 es de tenerlo en estudio, porque muestra un pasito más de la pandilla en tantos grupos de individuos, y eso es bien importante decirlo. Otro mito es los buses y los microbuses conocidos como coaster. Eso sí están en MS y barrio 18, pero las mototaxis y los picacheros y un sistema más artesanal, más informal, eso se lo dejan a otras pandillas y a oportunistas que también están acechando a los micro y pequeños empresarios. Para serle franco, en este caso de los transportistas, los picacheros y todo esto,
es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, o yo en lo particular, menos, porque nos hemos enfocado en transporte. Y en eso sí podemos hablar que son pandillas, pero también oportunistas los que hacen extorsiones. Mal haría yo decirle que los picacheros, porque no lo sé. Pero el sistema de las mototaxis que ha proliferado... Algunos son controlados por pandillas. Exactamente. De hecho, en este momento en la operación Cuscatlán, esa es una de las situaciones que se están judicializando, no que no las conociéramos. No, de acuerdo. Pero lo que me refiero es que nosotros, vaya, en el caso de Jaque, del Ruta 6, no solamente porque nosotros lo leímos ahí, sino que porque profundizamos en ese caso. Con eso puedo hablar con propiedad de algunas cosas. En esto es la referencia nada más. Y por ejemplo, sabemos que hay grupos de... hemos escuchado de grupos de moto, de ¿cómo se llama? Mototaxi. Sí, pero conductores de tuk-tuk en Coatepeque y todo esto, que son controlados por una pandilla. Así como hemos escuchado que hay pandilleros que tienen empresas de seguridad o que controlan empresas de seguridad en el centro histórico, en el mercado. Pues sí lo hemos escuchado, pero no hemos investigado. Entonces, mal haría yo en muy interesante, César, estas primeras aproximaciones que hemos hecho en esta primera mitad. Vamos al corte comercial y este es momento de escuchar y ver el microinformativo de la Fiscalía General de la República preparado para En la Mira con Ricardo Sosa. Vamos, corre video. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve. Tu mente vuela, tus ideas son grandes, tus amigos las comparten pero no saben dónde expresarlas. Tú y tu grupo pueden ser parte de CIMAT, la feria estudiantil que promueve y premia los proyectos en ciencia, ingeniería, matemáticas, arte y tecnología. Inscribirse no tiene costo y podrás ganar muchos premios. Busca información en www.feriacimat.com o búscalos en redes sociales como @CIMATSV. Apresúrate, hay cupo limitado. La Feria CIMAT será el 19 de octubre en el pabellón 5 de CIFCO. Te esperamos. Quiero enterarme de todo antes.
Lapágina.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto. Integrada a Facebook, Twitter y YouTube. Para sistemas iPhone y Android. En móviles, tablet y computadoras. Lapágina.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. Lapágina.com.sb. Más rápido y veraz. En mi oficina, para los amigos y para toda la familia, canastas navideñas de Global Alimentos. Precios justos y productos de alta calidad. Pedidos al 2319-1745 o al 2319-1749. Envío gratis. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web. Orbitafm.com.sb. Orbitafm.com.sb. En la mira con Ricardo Sosa, abordando la serie Las extorsiones en El Salvador, en esta oportunidad desde el enfoque del periodismo de investigación con César Castro Faguaga, director editorial, jefe e investigador de diferentes medios para América Latina, al Triángulo Norte, de la revista Factum. César, el avance de las pandillas en el tema de la extorsión no solo va con las operaciones de lavado de dinero, sino con el tema del narcomenudeo. Pareciera que exponerse ante la Fiscalía y la Policía Nacional Civil en el tema de la extorsión se ha venido complicando a través de estas operaciones, y es preferible mejor tener un camuflaje con otras operaciones a través del lavado de dinero que permitan tener un mejor camuflaje dentro de la sociedad. Sí, a ver, hay cosas que hay que decir en este punto. Primero, voy a retomar lo que dijo el fiscal general hace un par de días, y que tiene que ver que, si bien es cierto, estamos en una coyuntura bien interesante para el país, porque estamos llegando, hay una reducción de homicidios. Luego podemos hablar de eso porque creo que es interesante. La situación de las extorsiones se mantiene tal cual. Y lo hablábamos fuera de aire, pero a mí me parece bien importante porque creo que a veces no se le da la importancia que merece, porque es un lastre esto. Primero por varias cosas. Primero porque no tenemos, o sea, especulamos que es mucho, ¿no? El dato, y que los dos hemos hablado varias veces de ese dato, que son más de 700 millones, que en 2014 calculó el Banco Central de Reserva, es como la fecha donde nos podemos agarrar para tener alguna certeza. Pero los dos sabemos que este país ha tenido años más violentos, años más y menos violentos, donde la situación de las extorsiones probablemente ha aumentado. No lo sabemos a ciencia cierta cuánto representa económicamente para el país. Lo que sí es cierto es que si solo tuviéramos el dato de 2014, es un horror, es un lastre para un país tan pobre que se pague a una estructura criminal parásita tanto dinero. Son 10 veces más el presupuesto de la Fiscalía General de la República, bueno, para el 2014. Por ejemplo, entonces, si no se dimensiona bien, yo creo que ahí usted ha hecho un gran trabajo en seguir mancillando con ese tema. No creo que este país está dejando de perder muchísimo, porque tiene como a un grupo de sanguijuelas chupándole constantemente la sangre y no deja salir este país adelante. Una de las cosas, ¿no? Pero en esta coyuntura, donde es importante que se diga, y eso sí, a ver, yo no quiero que suene a que no, es muy importante el contexto de la reducción de homicidios, pero igualmente importante debería de ser atender las extorsiones, porque las extorsiones, si el fiscal dice que se han mantenido tal cual, eso no solo significa que la gente que denuncia, lo que pasa es que las extorsiones tienen una gran cifra negra, un montón de gente que no se atreve a denunciar, y de eso no se está hablando. Para mí es igual de importante hacerlo, atender esto. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones los que están extorsionados no son grandes empresarios, y los problemas, desgraciadamente, en este país solo se atienden cuando pinchan la burbuja. Y eso es. A ver, y ahora volviendo a lo que me preguntaba, las extorsiones siguen tal cual, y los pandilleros, pese a las investigaciones que han hecho o las grandes operaciones que hizo la Fiscalía en época de Douglas Meléndez, lo que quiere decir, basado en las palabras del propio fiscal, el fiscal Melara, es que eso no ha variado demasiado, uno. Y dos,
para mí me parece lógico lo que pasó con el lavado de dinero. O sea, después de controlar extorsiones y tener ese montón de dinero, es lo que venía. La participación de los grupos de pandillas en narcotráfico, hasta donde nosotros sabíamos, sigue siendo como... sigue existiendo, pero nunca ha sido una cuestión mayoritaria para estos grupos. O sea, y eso, de nuevo hay que decirlo, no es toda la pandilla, sino que, de nuevo, hay grupos dentro de la pandilla que se han dedicado más o menos al narcomenudeo, a dar protección a las rutas de narcotráfico, especialmente en el oriente y en algunos puntos del occidente del país, pero no es toda la pandilla, y eso es importante aclararlo. ¿Qué le dice su olfato e investigaciones periodísticas sobre el tema de que el sector transporte público de pasajeros es el más extorsionado en el país, o son el comercio informal y las pymes? Yo creería que el transporte es uno de los más extorsionados, pero no es. Y además, como no se puede cuantificar, lo que sí es cierto que el sector informal en el país es enorme. Y yo creo que si me tocara decir, diría que es el sector informal. ¿Por qué? Y eso tiene sentido. O sea, los pandilleros controlan territorialmente el país y tienen control, en algunos casos casi absoluto, de territorios. No en todo, ¿verdad? Este plan control territorial, por ejemplo, si uno habla, la concentración de elementos va en cabeceras departamentales, en grandes ciudades, en grandes pueblos. Pero mucha gente dice que ahora, al haber movido a los efectivos hacia lugares más poblados, con más nombre, se está descuidando un montón de otros. Y ahí es donde las pandillas funcionan como verdaderos, como casi Estado. Y ahí tienen extorsiones a las tiendas pequeñas, a los ruteros, a todo. Y eso tampoco se cuantifica. Pero yo me atrevería a decir, por cómo funciona la estructura de economía nacional, donde tenemos mucho más economía informal que formal, que son los principales afectados. Las pequeñas empresas, las medianas empresas. Y el transporte entra casi como eso. Además, el transporte hay que sumar otra característica, que es un sector que está muy dividido. Entonces, por un lado tenés a los grandes transportistas y luego tenés pequeños, que es una cosa que se pasan peleando constantemente. Es un sector que si bien parece estar organizado, hay un montón de organizaciones y gremiales que están peleando casi todo el tiempo. Quizás lo hacen más notorio, ¿no? Quizás que porque siempre están dando conferencias para hablar de eso. Sin embargo, el sector informal es mucho más grande. Las pequeñas empresas están ahí. Yo creo que son las más afectadas. Ahora, no tengo datos para decirlo tal cual. Yo creo que nadie los tiene, pero si me tuviera que quedar con algo, diría eso. César, otro de los mitos es en relación al tema de las pymes, en cuanto a que no existe un control sobre las operaciones que se dan en el territorio. Hay desplazamiento forzado, interno, externo, pero también de movilidad de las familias. Y en esa dirección también tenemos otra variable que es muy importante en cuanto al tema de las extorsiones, y es el periodo del proceso de pacificación conocido como tregua. ¿Las pandillas se fortalecieron posterior a la tregua o ya eran fuertes? No, se fortalecieron, y es una cuestión que aquí yo creo que sí podemos sumar el factor extorsiones, que no se quitó. Ya lo mencionaba antes, los mismos negociadores, los supuestos negociadores, que no lo eran, ¿verdad? Pero la gente que, digamos, que estaba como mediador, decía, no podemos quitarle a las pandillas su modo de subsistencia. Lo dijo el obispo Colindres en una entrevista que incluso yo le hice. En ese momento yo trabajaba en la prensa gráfica, y yo le hice esa entrevista y nos dijo eso. Las pandillas se fortalecieron como actores políticos. Entonces, o sea, las extorsiones no se tocaron, las extorsiones siguieron tal cual, porque no era un punto de negociación. Bueno, Mijango, de hecho, judicializaron un tema con una empresa a través de la extorsión. La Rosera San Francisco, correcto. Pero el punto es que las pandillas, lo importante de la tregua en la historia del país es que volvieron a los pandilleros. Estaban por serlo, pero les dieron como el empujón final a ser actores políticos en este país. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que se dieron cuenta que podían negociar con la vida de los salvadoreños, ¿no? Entonces,
acordémonos qué pasó en julio de 2012. Eso fue un par de meses después de que comenzó la tregua. La tregua fue descubierta en marzo, ¿no? Como 9 de marzo. 9 de marzo, 11 de marzo. Julio hubo una crisis, usted se acordará muy bien, por ahí por el 25, que hubo, comenzaron a surgir, a aparecer otra vez muertos, y dijeron, Mijango dijo, lo puedo parar en 24 horas. No me acuerdo si fue así, pero un día. Dicho y hecho. Entonces, y se unió con el paro al transporte y el cierre de los centros comerciales a plenas 4 de la tarde. Exacto. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el gobierno del expresidente Funes, a través de esta mal llevada tregua, hizo que los pandilleros tuvieran un estatus que antes no tenían. Porque, a ver, hay una cosa que ha pasado antes. Los partidos políticos han negociado con los pandilleros. Eso desde antes. Y negociaban para poder acceder a territorios, para poder tener apoyo, para lo que usted quiera. Pero después de 2012, la negociación con estos grupos implicaba mayores cosas. Tenían demandas más concretas, pedían dinero de una forma más sin esconderse. Es decir, se volvieron actores que no lo eran. Antes solo eran grupos criminales, lo siguen siendo, pero ahora tienen otro estatus. Y esto se fue fortaleciendo, y digamos que para mí la principal consecuencia de la tregua de 2012 fue esa. Y es una cosa que todavía estamos pagando, ¿verdad? Porque no sé si usted recuerda una entrevista que le hicimos nosotros a voceros de la AMS en Factum al inicio del gobierno y ellos mandaron un mensaje al ahora presidente Bukele, es decir, confiamos en usted y queremos hacer las cosas bien. Hay un cambio del modo de actuar de los pandilleros, de algunos de los pandilleros, de nuevo, pero que hay una conciencia de ellos como actores políticos que antes no la tenían. Una conciencia de nosotros podemos cambiar cosas o podemos obligarlos a ustedes a hacer cosas y ni siquiera sentarnos a negociar en una mesa, porque no hace falta. O sea, cada quien puede dar gestos que signifiquen algo. En esta coyuntura de los homicidios, a mí me llamó mucho la atención cuando hace un mes quizás, que comenzaron a aumentar otra vez, y el presidente Bukele salió a decir, pórtense bien, porque si no otra vez les voy a poner las medidas en las cárceles. Hay mensajes que tenemos que tener en cuenta, porque las pandillas que conocíamos ya no son las mismas de hace 5 años, han evolucionado y desgraciadamente se han sofisticado más, ¿no? Esa conciencia de actores políticos es perjudicial, pero es real. Y tampoco ayuda que en Estados Unidos tengan al presidente que tienen, que también empujó a esa clasificación, a esa notoriedad de actor político de la MS. Todo fabricación de un enemigo que el presidente Trump necesita para sus políticas y todo, no ha contribuido, o sea, a nosotros nos perjudica, porque las pandillas no se van a erradicar ni en Estados Unidos ni acá de esa manera, y solo les da una palestra que no tenían antes. El poder que tienen, o sea, la notoriedad es importante, porque para ellos la ocupan no para cosas buenas, y eso creo que los políticos muy pocas veces se dan cuenta. César, la ranfla que se encuentra en prisión y los que están en la libre, con la formación académica que tienen, pueden tener la capacidad para manejar e invertir esta danza de millones producto de la extorsión. Lo que pasa aquí, Ricardo, y eso creo que me voy a circunscribir a una investigación que hicieron los colegas del Faro, que si bien es cierto, hay un montón de millones ahí, no es como que todos los dirigentes, los líderes de esta estructura sean millonarios, no lo son, porque al final es una cosa que en algunos casos se reparte, otras cosas que se invierte para armas, para drogas, para seguridad de ellos mismos. No creo que sean, y de hecho yo nunca he visto a un jefe pandillero vivir en opulencia. Hubo un caso de este señor que capturaron, creo que fue en Ataco, que vivía en una casa, y que otro en Palmira, sí, en residenciales de lujo de Santa Tecla. Sí. Es decir, son casos aislados que demuestran que cierto nivel de algunas estructuras pues sí tienen un nivel, denominado de opulencia en relación al que vive en el piso de tierra, que sale con boxer capturado en la madrugada. A ver, hay casos de esos y yo creo que vamos a verlos más seguido, pero no es como la estructura general así.
Ahora, respondiendo concreto a la pregunta, yo sí creo que hay gente esta que está en la dirigencia de las pandillas que tiene una capacidad que da miedo. Yo no sé si yo alguna vez tuve la oportunidad en la coyuntura de la tregua de entrevistar a la ranfla de la mala salvatrucha, y había gente ahí que tiene una preparación que uno dice, ¿y esta gente cómo se prepara? Porque tenemos como el concepto de que el pandillero es el forajido y el tonto y que sabe manejar la pistola, y no, es que la gente a veces asusta más cuando se da cuenta que algunos pandilleros tienen preparación en leyes. Yo una vez entrevisté a uno que me recitaba la Constitución, el Código Penal, el Procesal Penal, y uno dice, si tenés tanto tiempo preso, tenés tiempo para prepararte. Y hay gente que tiene una preparación que asusta y que lo hace a uno suponer que hay algunas decisiones de las pandillas, tanto la que está dentro de los penales como la que está afuera, que son muy calculadas, que son gente que ha pensado las consecuencias de sus actos y que asume esa capacidad política, que ese caudal político que tuvo, y lo emplea para cuestiones malas, por supuesto, pero la emplea con un fin. Entonces, yo sí creo que hay gente que hay que tenerle mucho cuidado en estas estructuras. Se entrega parte de esas ganancias lucrativas a estructuras superiores de crimen organizado, o se diluye en toda la masa que conforman y que simpatizan con esto. No, yo creería que se diluyen, porque al final recordemos que como las pandillas viven de la extorsión, de eso viven, pero no solo viven ellos, sino que su familia, su base social es la que les permite también ese control en el territorio. Es decir, no solo es el pandillero, la clica que vive en una colonia, sino que está su esposa, su mamá, sus hijos, y todo el mundo los conoce. Hubo un cálculo una vez, pero de nuevo es un cálculo de cuánto podía suponer si eran 60,000 pandilleros los registrados, y había una base social que era casi de 500,000 de personas, ¿no? 500,000 de personas en un país como este es un montón de personas. Entonces, esa base social, la extorsión muchas veces se utiliza para esa subsistencia. Es decir, yo creo que se diluye. Yo no veo y no tenemos un indicio que nos haga pensar que pagan tributo a algo más grande, a algo que esté por encima de ellos, pues, no. César, en este momento vivimos alrededor de una cuarta generación de pandillas, una generación que está marcada por su vida plena política, pero también por la sofisticación en operaciones financieras. Sí. ¿Hacia dónde van las pandillas? ¿Cuál sería un posible escenario? Algunos se animan a hacer algunos ejercicios de estudios prospectivos diciendo que pueden convertirse en una especie de mafia mexicana, otros en grupos insurgentes armados. ¿Cuál es su visión? No, yo ahí sí soy tajante en una cosa. Yo creo que las pandillas, como actor político, han aprendido una cosa, que la guerra armada no la van a ganar. No la van a ganar. Y si vemos esto que estamos viendo en la reducción de los homicidios, no solo pasa por el trabajo, como le gusta llamar a las autoridades, operatividad policial. No pasa solo por eso. Los homicidios ya venían en una reducción en los últimos 3 años. También hay que preguntarse si la metodología para contar los homicidios se mantiene o ha cambiado. Nosotros sabemos que no están contando todas las muertes violentas como se contaba antes. Eso tiene algún nivel de impacto, sí. Pero además ponemos sobre la mesa el hecho de que las pandillas también han cambiado. Hay como un entendimiento que la lucha armada no es la solución, que la lucha armada la van a perder si siguen. Entonces, si nosotros más o menos tenemos claro eso, yo creo que lo que sigue va por lo que usted decía, en una sofisticación que apunta al crimen organizado, que lo lleva a meterse cada vez en otro tipo de delitos, mucho más estructurados: tráfico de personas, tráfico de droga, lavado a grandes escalas. Entonces, yo creo que el futuro, por desgracia, va por ahí y no por lo armado. Lo armado va a ser solo consecuencia cuando sea necesario, pero no lo veo ya no veo otra vez la pandilla poniéndose a la guerra que tuvo con el Estado en 2015, por ejemplo. No lo vemos así. César, son las 3 de la tarde en punto. Teníamos un compromiso de poderlo despachar a esta hora, a pesar del retraso del noticiero. Quiero agradecerle al aceptar la invitación. Sus aportes han sido muy valiosos porque nos
complementan toda la integralidad de esta serie de las extorsiones en El Salvador. Muchas gracias y esperamos contar con su participación en próximas series y otros programas de balance y de análisis de coyuntura de la seguridad ciudadana. Ricardo, para mí es un gusto y cuente conmigo cuando sea necesario. Yo creo que estos espacios son importantes, ya que no solo tienen a gente que analiza desde fuera estos fenómenos, sino que además ha logrado tener a las autoridades. Y eso es bien difícil, ¿verdad? Que vengan a rendir cuentas. Así que lo felicito. Ya quisiéramos que el director de la policía nos recibiera a nosotros, por ejemplo. Ya lo van a recibir. Creo que ustedes están haciendo un trabajo muy sincero, muy genuino, con una técnica de investigación. Y creo que también ambas autoridades, tanto el doctor Raúl Melara como el comisionado Mauricio Arraza Chicas, han mostrado apertura con los medios. Yo quiero decirle por transparencia que en el tema de la violencia homicida, los registros, por lo menos lo que he podido seguir yo de los datos oficiales de la Fiscalía, Policía y el Instituto de Medicina Legal, me da la posibilidad de brindar una opinión que son los muertos, son los asesinados que se están registrando en este momento, más las osamentas. Así que de hecho, al regresar del corte comercial vamos a hacer una evaluación, ya que en este momento el presidente Bukele se encuentra en el mejor promedio de violencia homicida del 1 de junio hasta este día 17 de octubre del 2018. Hacemos una pausa comercial para despedir a nuestro invitado. Damos la bienvenida también al espacio informativo de la Policía Nacional Civil, que esta tarde se suma a este esfuerzo de En la Mira con Ricardo Sosa para promover y divulgar el mensaje estratégico de la Corporación Policial de toda su actividad en beneficio de la población en el combate, represión y prevención del delito. Corre video. Desde el 1 de junio a la fecha, la policía capturó a unas 16.700 personas en todo el país, acusadas de diversos delitos como lesiones, hurto, robo, extorsión, violación y homicidio, entre otros. De estas detenciones destacan las de 2 sujetos acusados del asalto en contra de los pasajeros de un autobús de la Ruta 202 y de la violación de 2 de las víctimas, en un hecho sucedido a finales de junio pasado en el Congo, Santa Ana. Por otra parte, durante la alerta bajo la que el país ha estado a raíz de las persistentes lluvias, la policía se desplazó con sus equipos en todo el territorio nacional, especialmente hacia los departamentos de La Libertad, San Miguel, Usulután y Sonsonate, en auxilio de los afectados por las caídas de árboles, derrumbes de tierra o desbordamientos de quebradas y ríos. Una de las acciones de socorro sobresaliente, no obstante, fue la atención del parto de una joven madre que la policía llevó a cabo en las afueras del municipio de Panchimalco de San Salvador. Finalmente, la División de Tránsito Terrestre de la Policía contabilizó a nivel nacional un total de 1.705 detenidos por el delito de conducción peligrosa, detectado durante los controles antidoping que las autoridades llevan a cabo sobre las principales carreteras del país en el periodo comprendido de enero a octubre del 2019. Durante ese lapso, además, registró 15.528 accidentes automovilísticos causados principalmente por la distracción del conductor, la invasión al carril contrario y el irrespeto de las señales de tránsito, hechos que dejaron 1.050 fallecidos y 8.414 lesionados. Para En la Mira con Ricardo Sosa, este fue un informe especial de la Policía Nacional Civil. Como lo decíamos, es importante recibir los balances de parte de las instituciones oficiales encargados constitucionalmente de combatir y reprimir el delito. Hemos podido observar en el informativo de la Fiscalía General de la República los avances actualizados hasta esta mañana de la operatividad de la Fiscalía, tanto en capturas, en condenas, como en los juicios que están en este momento en las diferentes sedes judiciales. Y por otra parte, la Policía Nacional Civil en este reporte nos da un balance de su labor en beneficio de la población con la situación del temporal que hemos estado atravesando en las últimas horas en el país y que mantiene todavía en actividad plena a toda la corporación policial en estado de emergencia, atendiendo y sirviendo a la población. Es importante que el
periodista César Castro Faguaga hacía también una alusión sobre la investigación que ellos desarrollan como periodistas en el territorio y que han podido confirmar la disminución de los homicidios con el Plan Control Territorial. Es importante señalar que del 1 de octubre al 16 de octubre se registran 55 homicidios en todo el territorio nacional. Estos homicidios incluyen, por supuesto, los cadáveres levantados por el Instituto de Medicina Legal en la escena del delito, pero también las osamentas que se han encontrado durante estos 16 días del mes de octubre. Importante hacer notar que tanto Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal están registrando dentro de sus datos de homicidios lo que son considerados los enfrentamientos entre las estructuras criminales, la Policía Nacional Civil con el acompañamiento de la Fuerza Armada. ¿Qué nos refleja esta estadística de la violencia homicida del 1 al 16 de octubre? Que el presidente Bukele y su gabinete de seguridad experimentan el mejor momento de su gestión presidencial en cuanto a violencia homicida, registrando hasta el día de ayer un promedio de 3.4 muertes violentas en todo el territorio nacional. De mantenerse esta tendencia durante los próximos 14 días, es decir, 2 semanas pendientes de contabilidad en cuanto a la violencia homicida y feminicida, podemos registrar el mejor mes del siglo y sin duda sería también el mejor mes desde 1992 a octubre del 2019 en cuanto a violencia homicida, sin ninguna duda. Esperamos, en beneficio de la familia, de la sociedad salvadoreña, que la operatividad policial, que la operatividad, el acompañamiento de la Fuerza Armada al sistema de seguridad pública pueda continuar brindando estas bendición para el país, porque representan familias salvadoreñas que no están siendo víctimas de la violencia homicida. Hasta el día de ayer es una reducción de más de 600 muertes violentas evitadas al comparar al 16 de octubre del 2018 versus el 2019. ¿Qué otros datos importantes podemos mencionar en este balance de homicidios? Es la violencia feminicida. Ha continuado también este accionar criminal contra la mujer en El Salvador. Durante los últimos 11 años había sido asesinada una mujer cada día en El Salvador, y durante el 2014 al 2017 el promedio anual fue de 1.4 asesinatos de mujer en El Salvador. La estadística para el presente año nos indica una reducción considerable, sustancial en los asesinatos de mujer. Hasta el día de ayer hay un promedio de 0.7 asesinatos de mujeres en El Salvador del 1 de enero al 16 de octubre del 2019. Son avances, son logros importantes de la actual gestión del presidente Nayib Bukele, de su gabinete de seguridad, que hay que mencionarlos, que hay que destacarlos, porque en los últimos 11 años, repito, cada día había sido asesinada una mujer. En este momento no tengo la condición para poderlos tipificar como feminicidios, ya que esa es una labor que la Fiscalía General de la República deberá de desarrollar al presentar el caso en sede judicial. Por el momento podemos catalogarlos como asesinatos de mujer en El Salvador, y esto corresponde a un promedio de 9.4 asesinatos del total de la violencia homicida en El Salvador. 9.4 corresponden a mujer, el resto son violencia contra hombres con asesinatos de hombres en El Salvador. Además, ¿qué otro dato es importante? El promedio anual de violencia homicida también ha disminuido en El Salvador del 1 de enero al 16 de octubre y se registra un promedio de 7.2 asesinatos diarios en este año 2019. Cuando lo comparamos con el 2018, era un promedio de 9.2 asesinatos diarios. Al 31 de mayo del 2019, esta violencia homicida también registraba 9.2 asesinatos diarios, lo cual representa una disminución de 2 puntos porcentuales que, traducido en víctimas, son más de 600 homicidios los que se han evitado
atribuibles al plan de control territorial impulsado por el Gabinete de Seguridad. Es importante reconocer en esta labor no solo la gestión administrativa de la Policía Nacional Civil, el acompañamiento de la Fuerza Armada, el refuerzo que ha sido informado por el señor Ministro de la Defensa, capitán de navío René Francis Merino Monroy, quien ha estado registrando en las últimas horas el último reporte sobre el ingreso y el incremento de la fuerza efectiva de los elementos de la Fuerza Armada que continúan acompañando a la Policía Nacional Civil en la defensa y la protección de la sociedad salvadoreña. Importante también en esta disminución de la violencia homicida y feminicida es la labor de los centros penales. Continúan con un trabajo de recuperación y control en los 28 centros penitenciarios del país. Estos son los datos, estas son las estadísticas oficiales, en este caso fundamentados en la data de la Policía Nacional Civil. Al cruzarla con la información de la Fiscalía General de la República, coincide de igual manera con el Instituto de Medicina Legal al cierre del 30 de septiembre del 2019. Durante los primeros 16 días del mes de octubre podemos encontrar también una similitud en las cifras policiales y fiscales atribuibles, en mi opinión, a la baja incidencia delictiva. Finalmente haremos una proyección sobre la tasa de violencia homicida en El Salvador para el año 2019. De mantenerse la estadística de las últimas 12 semanas, hemos proyectado hace 2 semanas que la tasa de violencia homicida en El Salvador para el 2019 podría estar cerrando de 35 a 40 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esto lograría una reducción considerable en Centroamérica, en el Caribe, pero más específicamente en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y aproximarnos como nación a la tasa de violencia homicida anual de América Latina. Son buenas noticias para el país. Es de felicitar y reconocer el trabajo de las autoridades, del Ministerio de Justicia y Seguridad, del Gabinete de Seguridad, de la Policía Nacional Civil, el acompañamiento de la Fuerza Armada, el trabajo de custodios, hombres y mujeres de centros penales como de la administración de los centros penitenciarios, y la mención y el reconocimiento también para la Fiscalía General de la República, que no forma parte del gobierno, que no es parte del órgano ejecutivo, pero que está cumpliendo su misión constitucional de combatir y reprimir el crimen y el delito en El Salvador. Quiero agradecerles la participación en esta tarde a usted, ciudadano, que siempre se comunica a través de las redes sociales para poder proponernos temas. Hay diferentes propuestas para una nueva serie que estamos trabajando en la producción para poderle traer temas que son inéditos en radio y en televisión para formar una cultura ciudadana y hacer patria en nuestro amado país, El Salvador. Pasen muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve.